Hoy día nosotros estamos aquí reunidos para celebrar este santo día. Y es una frase, feliz sábado, que se ha convertido como en un cliché en el sentido de decir feliz sábado y ya saludé y ya me fui. Pero en realidad decirle a alguien feliz sábado tiene un significado mucho más que solamente decirle hola, ¿cómo estás? Es mucho más que solamente decir hemos venido en el sábado a la iglesia. Y en esta mañana queremos estudiar justamente eso. ¿Qué es el mensaje que la Biblia presenta en ese feliz sábado que nosotros nos damos cada vez que nos encontramos en la iglesia? ¿Qué significa eso del sábado para nosotros? En algunos lugares el sábado es simplemente un día más de adoración. Y digo un día más de adoración porque no es el único día en que nos reunimos para adorar. Hay noches de oración, el recibimiento del sábado. Pero el sábado es algo especial. Y sin embargo, hoy día la tecnología pareciera como que nos está ganando. Porque muchos llegamos a la iglesia y nuestros dedos no paran de trabajar. Y nuestra mente también. Si usted es de alguna de aquellas personas que ha llegado a la iglesia y tiene un aparatito que entretiene sus dedos, quisiera que por solo los siguientes 30 minutos preste atención al estudio de la Biblia. Le puede ayudar y puede hacer la diferencia en su vida. Si usted es de aquellas personas que llega a la iglesia para conversar y ponerse al día de los chismes de la semana, no interrumpa a su vecino. Escuche el mensaje que Dios tiene en su palabra para usted. Hoy día vivimos en una época de confusión y cada vez que uno escucha un sermón en las redes sociales, a veces yo no sé si ya angustiar y llorar, qué hacer frente a tantas barbaridades juntas que se dicen en el nombre de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que nosotros necesitamos ahondar en la palabra de Dios. ¿Y por qué somos adventistas? ¿Por qué es que guardamos el sábado? Porque conmemoramos la creación. Cuando se nos pregunta por qué usted guarda el séptimo día de la semana, es porque Dios creó el mundo en 6 días, reposó el sábado y nos dio el reposo a nosotros, porque el sábado fue hecho por causa del hombre, para que nosotros podamos reposar de nuestras labores y pasar el día entero en comunión continua con Dios. No es que durante la semana no tenemos comunión con Dios, sí, pero estamos entretenidos en las labores del hogar, del trabajo, del negocio, del estudio, y nos resta energía y tiempo para pasar con el Señor, solo por breves momentos. Pero el sábado es un tiempo en el cual no hay excusa, porque tenemos todo el día para poder estudiar la palabra de Dios, conversar de la palabra de Dios, estudiar, orar, visitar a aquellos que están en necesidades espirituales, físicas, mentales, ayudar. Por eso guardamos el sábado. Pero cuando uno lee Éxodo 20, del 8 al 12, al 11, y lo compara con Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15, encontramos algo que nos llama la atención. Yo les voy a invitar que los que tienen su Biblia puedan hacer esa comparación. Lean ustedes, por ejemplo, Éxodo 28 y miren cómo empieza el mandamiento. Deuteronomio 5 fue una experiencia y se escribió justamente después de 40 años de caminar por el desierto. Así que entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5 hay 40 años en que Israel estuvo en el desierto. Y eso hay que tomarlo en cuenta.
Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Pero si ustedes van a Deuteronomio 5:12, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. En Éxodo le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5:12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Quiere decir que ya no tenemos que acordarnos, porque Éxodo 20 dice acuérdate, y en las tablas de la ley dice acuérdate. ¿Qué pasó? Que cuando Moisés 40 años después repite los 10 mandamientos, porque de paso Deuteronomio 5 es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se repiten los 10 mandamientos. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son los únicos lugares donde están los 10 mandamientos. Y como dije, Deuteronomio 5 es 40 años después. ¿Qué pasaba en ese momento? Israel había llegado a las mismas fronteras de Canaán y estaban a punto de tomar la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que su heredad tendría. Estaban a punto de tomarla y ahora Dios le dice a Moisés, habla al pueblo, y les repite los 10 mandamientos. Pero al llegar al cuarto, les dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Cambió el mandamiento? Algunos que leen muy rápidamente van a decir, sí, ¿ves que no es igual? Pareciera como que el contexto histórico debe tenerse en cuenta, porque recuerden que Israel salió de cautiverio egipcio, 40 años en el desierto, y ahora Dios le dice, guarden el día de reposo, no se olviden el sábado. Y después de indicarles por qué es que tienen que guardar, y es porque Dios creó el mundo en 6 días y reposó el sábado. Tú trabajarás 6 días y también reposarás el sábado. Aquí el mandamiento sufre una breve síntesis, pero al mismo tiempo se alarga, porque el verso 15 continúa el mandamiento con un apéndice. Y en ese apéndice dice el texto, acuérdate. Es decir, el acuérdate de Éxodo 20 no aparece al comienzo, en Deuteronomio 5:12, no aparece, sino que aparece en el verso 15. No aparece cuando le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sino acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Es decir, quiero que te acuerdes que fuiste esclavo. Quiero que te acuerdes que estando en una condición de esclavitud, Dios te ha sacado de allá con mano fuerte. Es Dios quien te ha liberado. Es Dios quien te puso en una condición de libre. Y entonces el verso 15 termina diciendo, siendo que Dios es el que te ha liberado y debes acordarte que estando en esa condición de esclavitud, Dios con su poder te sacó, Dios te ha mandado. Ahora aquí Dios ya no dice, por favor, si pueden, si el tiempo les alcanza, no, es una orden. El verso 15 al final dice, para que te acuerdes que Jehová te ha liberado, te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí es una orden. Dios no está pidiendo un favor. A ver si me dedican un poquito de tiempo o a ver si me prestan atención. Dios está mandando a sus hijos que son conscientes de que estando en una condición de cautiverio han sido liberados y en reconocimiento al libertador, aquel que le hizo libre, Dios ha mandado que guarden el sábado. Si nosotros aquí en el Perú
tenemos nuestros próceres de la independencia, tenemos nuestros libertadores que nos ayudaron en el proceso de la emancipación de las naciones latinoamericanas en general. Y nosotros lo recordamos con honores. ¿Cuánto más Dios, cuando Él dice, para que te acuerdes que yo te he liberado, te mando que guardes el día sábado? Así que aquí la orden es, guarda el sábado en conmemoración de un acto liberador. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Israel es, vas a celebrar tu independencia cada sábado. Cada sábado vas a gritar, somos libres. Nosotros aquí en el Perú, cada 28 de julio, celebramos la independencia del Perú. Somos libres, seámoslo siempre. Empieza el himno nacional. Somos libres. Si vamos a Colombia será el 20 de julio, perdón. Si vamos a Bolivia será el 6 de agosto. Y si vamos a Ecuador, el 10 de agosto. Y si vamos a México, será el 16 de septiembre. Donde quiera que estemos, todos tenemos un día que celebramos nuestra independencia del cautiverio español. Y nosotros, los latinoamericanos, estuvimos poquito más de 300 años cautivos bajo el virreinato español. Israel estuvo más de 400 años cautivo bajo el yugo egipcio. Nosotros que estuvimos un poco menos, ¿nos hemos olvidado de dónde venimos? ¿Nos hemos olvidado de lo que el virreinato ha hecho en Latinoamérica? No necesitamos, solamente hay que mirar las ruinas que dejaron al imperio incaico para que nosotros veamos los efectos de ese gobierno. Dios podía haberle dicho a su pueblo, ustedes han estado 400 años cautivos. Podría haber dejado otras evidencias para ver la ruina en que estaba el pueblo, pero Dios decidió que el mejor recuerdo que su pueblo podía tener era celebrar su independencia. Y ese día debía ser el sábado. Para que te acuerdes que siendo esclavo te he liberado, te mando que guardes el sábado. Por eso, cada sábado, cuando llega el sábado, nosotros podemos decir, somos libres. Somos libres. Dejamos todo aquello que nos oprime en la sociedad, las preocupaciones, las angustias, y dedicamos nuestra mente, nuestro ser, a reflexionar en la palabra de Dios, estar en una comunión más cercana con Dios. Es ese momento en el tiempo en el cual nosotros podemos tener una recarga espiritual más fuerte. Pero alguno dirá, bueno, pero es que eso es para el Antiguo Testamento, eso es para el Israel del Antiguo Testamento. Se está hablando a Israel que salió del yugo de egipcio, no está hablando para nosotros, los que hemos alcanzado el fin del tiempo, estamos viviendo en otra época. Entonces tendríamos que mirar un poco más adelante y decir, ok, entonces miremos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, y escuchemos a Jesús mismo, qué es lo que Él tiene que decir al respecto. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando después que fue bautizado y después de padecer las tentaciones en el desierto, al empezar su ministerio, qué es lo que Él planteó como su objetivo en la misión que vino a desarrollar en esta tierra?
¿Cómo es que Él lo explicó? El mundo evangélico no lo ha entendido, porque si lo entendiese, no dijeran lo que normalmente dicen, que el sábado es para los judíos, como que nuestro Salvador no fue judío. Después que Jesús fue tentado, vino a Nazaret. Voy a leer lo que dice Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Porque aquí Jesús presenta su plan de trabajo de salvación de la raza humana. Él presenta lo que va a ser su ministerio público. Y este es su primer sermón. El primer sermón público que Jesús predicó lo hizo en Nazaret. Verso 16, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora cita a Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué dice el Espíritu del Señor está sobre mí? Cuando Él fue bautizado, ¿qué aconteció cuando Él subía de las aguas del bautismo? ¿Qué es lo que aconteció? El Espíritu Santo vino sobre Él. Jesús está aludiendo a este hecho a través de su bautismo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu Santo acompañó el ministerio de Cristo para cumplir una labor, no solamente de ayudar a los quebrantados de corazón, sino para pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es pregonar libertad a los cautivos? Pregonar es anunciar. Hay que anunciarle a la gente que está cautiva que es libre, que ha llegado la libertad. Pero Jesús sigue diciendo que ha venido también a dar vista a los ciegos. Y luego termina el verso 18 diciendo, ha venido a poner en libertad a los oprimidos. O sea que no solamente vino a predicar libertad, vino a poner en libertad. Dos cosas totalmente distintas. Una cosa es decirle a la gente que es libre y otra cosa es hacer que la gente sea libre. Y Jesús vino a hacer las dos cosas. A nosotros se nos ha enviado a anunciar libertad, pero nosotros no podemos poner en libertad a nadie. Anunciamos libertad, pero Cristo vino a anunciar la libertad esperada por el pueblo de Dios y vino también a poner en libertad. ¿Y qué día estaba Él señalando esto? Era un sábado en una sinagoga. Ese sábado dijo, yo he venido a poner en libertad a los cautivos. El verso 19 añade un elemento más, porque dice, he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? El año del jubileo. Si usted lee Levíticos 25 en casa, vaya, léalo. Va a encontrar allí qué significa el año del jubileo. Era un año en que la liberación venía para todo el pueblo de Israel. Si alguien se vendía como esclavo, o si alguien nacía en esclavitud, porque sus padres se vendieron como esclavos, o si sus tierras habían sido vendidas por sus padres, cuando llegaba el jubileo, las tierras eran devueltas al dueño original, los esclavos eran liberados, toda deuda que se tenía y que no se había podido pagar quedaba saldada, toda quedaba en cero, un balance, un equilibrio en la sociedad.
Por eso era el año agradable del Señor. Libertad a los cautivos. El año agradable del Señor es también un mensaje de libertad. Y Jesús vino a predicar eso. Él dice, yo he venido a predicar libertad y a poner en libertad. Y me ha enviado el Señor también a predicar el año agradable del Señor, porque todo eso es liberación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Toma el sábado como el elemento importante libertador. Y miren ustedes, aquí en el capítulo 30, en el versículo 31, Lucas 4, los que están siguiendo la lectura, en el verso 31 en sus Biblias, hasta el verso 34, hay un episodio que se da en Capernaum. Capernaum era una ciudad cerca a Nazaret, en el norte de Galilea, en el área de Galilea, y allí Jesús se encuentra en una sinagoga. Leamos el verso 31 y 32 para ponernos en el contexto, en el momento. Dice que Jesús estaba en Capernaum, en la ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Así que él estaba en una sinagoga, que eran lugares de reunión religiosa para los judíos de la época, y se reunían en el sábado. El verso 32 dice que los que escuchaban a Jesús se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Maravillados. Jesús estaba predicando y predicaba con autoridad. Hasta allí todo bien. Pero el verso 33 nos llama la atención a un personaje que estaba allí guardando el sábado, estudiando la Biblia, escuchando la palabra de Dios de labios del mismo Maestro, Jesús. Estaba allí en un lugar de adoración. ¿Y quién es este personaje? Leamos el verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién estaba en un lugar de adoración, estudiando la Biblia, escuchando el mensaje de predicación de Cristo, guardando el sábado? ¿Quién? Un endemoniado. A veces nosotros pensamos que la gente que está poseída por el mal simplemente están en cualquier otro lugar, menos aquí en la iglesia. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Por eso, si alguien lo está distrayendo a usted del mensaje, de escuchar el mensaje, sepa que hay instrumentos del mal por ahí rondando. Y si a alguien le llama la atención para estar entretenido en algunas cositas que distraen su atención, sepa que el mal está trabajando, porque también está en la iglesia. Y aquí en este lugar de adoración, guardando el sábado, estaba un endemoniado. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio a ese endemoniado? El verso 35, le reprendió, cállate, sal de él. Y él salió de aquel hombre y ese hombre fue liberado. ¿Hay esperanza para aquellos que están poseídos por el mal? Sí. ¿Pueden llegar a la iglesia? Sí. Pero si buscan la libertad en Cristo, la hallarán. Este hombre no se imaginó que Cristo iba a estar delante de él. Él solamente fue como de rutina y se encontró con su libertador. ¿Cuántos testimonios hay de personas que llegaron a la iglesia por casualidad? Escucharon el mensaje y dijeron, no, este es el pueblo de Dios, esta es la palabra de Dios, me quedo. Fueron liberados por el Señor y su palabra.
Este hombre estaba allí, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, y cuando Jesús lo vio, lo liberó. Era sábado. ¿Por qué lo liberó Jesús? Porque Él vino a poner en libertad. Y ahora ese hombre, cada sábado podía decir: un día como hoy, el Señor me liberó. Soy libre en Cristo Jesús porque Él me hizo libre este sábado, un sábado como hoy. Un caso interesante, el que se encuentra en el capítulo 13 de Lucas, llama nuestra atención a otro elemento. Observen ustedes que aquí ya no se habla de un hombre, sino de una mujer, ¿no? Y leo Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, porque aquí se nos va a hablar de una mujer que estaba en la sinagoga en un día sábado, y dice el verso 11: había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ella no sabía qué era espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Han visto ustedes aquellas personas que están encorvadas, es decir, con el cuello hacia abajo, y que cuando quieren mirar hacia arriba tienen que hacerse de costado? Eso más o menos describe esta condición, cuando dice que de ninguna manera se podía enderezar. Así que estaba con el rostro hacia abajo. Y lógicamente, cuando alguien está frente a un auditorio y ve a alguien que está con el rostro hacia abajo, o está buscando algo o está mirando para adentro, pero algo no está bien. Esta mujer llamó la atención de Jesús, y dice el verso 12 que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Observen que aquí la palabra eres libre es usada intencionalmente. Jesús a otras personas no le dijo: oye, te libero de tu enfermedad, no. Al leproso le dijo: sí, quiero, sé limpio. Al otro le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero a esta mujer, ¿qué le dice? Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué día era? Era un sábado, estaban en la sinagoga. Esta mujer había llegado a adorar a Dios, a estudiar su palabra, pero Jesús llegó allí. Lo que menos esperó esta mujer era que Jesús iba a estar esa mañana allí de visita. Y el verso 13: puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Hasta allí, magnífico. La mujer liberada por Cristo. Pero ahora viene el pastor de la iglesia. ¿Y qué hace el pastor de la iglesia? El líder de la sinagoga, el principal de la sinagoga. ¿Qué es lo que hace? Verso 14. Enojado, en vez de dar gloria a Dios por el milagro acontecido, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, le dijo a la gente. Ahora el pastor se dirige a la gente, a la audiencia: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Como que la gente o la mujer había venido el sábado para que la sanen. Esa mujer había llegado a la iglesia como cualquier otro día. Todos los sábados llegaba, y ese era un día sábado más que llegaba a la iglesia. Pero ese sábado era diferente porque Jesús estaba ahí. En realidad, el mensaje de este líder no era para el pueblo. Le estaba diciendo a Jesús: 6 días hay en el que se puede sanar. En esos días ven y sana a todos los que quieran, pero no en sábado. Estás quebrantando el sábado. Y justamente eso es lo que hacen hoy día en el mundo evangélico: pensar que Jesús quebrantaba el sábado porque ya no era válido.
cuando lo que Jesús estaba haciendo era más bien validar el sábado como un día de liberación. El sábado tenía un significado libertador. Dios mandó a su pueblo guardar el sábado para que recuerden que siendo esclavos ahora eran libres. Y lo que Jesús estaba haciendo era decirle: tú eras esclavo de Satanás, ahora eres libre. ¿Y cuándo fuiste liberado? En sábado. Acuérdate. Cuando Jesús escuchó al predicador, al principal de la sinagoga reprender al pueblo y a él, Jesús usó algo que era común en la legislación judía. Los judíos habían llenado el sábado de muchas prohibiciones, muchas. Si ustedes leen en Mateo 12, van a encontrar, por ejemplo, que dentro de las prohibiciones era no trabajar en sábado. Había una excepción. Si tu animal cae en un pozo en el día sábado, como acto de misericordia, tú no lo puedes dejar en ese pozo. Entonces tienes que traer palos, soga, lo que sea, para sacar al animal de allí, y eso no es trabajo, eso es un acto de misericordia. Y ahí está, en Mateo 12. Aquí en el verso 15, Jesús llama su atención a otra legislación judía. Los judíos habían prohibido que una persona camine más de 1 kilómetro en sábado. Si tú caminabas más de 1 kilómetro en sábado, ya estabas rompiendo la regla, estabas quebrantando el sábado. Por eso es que cuando Jesús dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, si es en sábado, ¿cómo vas a huir? Si solamente puedes caminar 1 kilómetro, vas a quebrantar el mandamiento. ¿Qué hacían los israelitas el sábado? Porque no podían caminar más de 1 kilómetro. Si ellos tenían animales, no bastaba dejarlos en el corral, los amarraban del cuello a un poste. ¿Para qué? No se escapara. Y así no tienen que ir tras el animal ni violentar el sábado. Pero, como estaban amarrados todo el día, era un acto de misericordia desatar al animal en el sábado, desatarlo, llevarlo a tomar agua y volverlo a traer al poste hasta que pase el sábado. Así que ustedes se imaginan ese ritual. Cuando el líder, el principal de la sinagoga, critica a Jesús por su actitud de haber liberado a esta mujer en sábado, miren lo que Jesús le contesta a Jesús en el verso 15. Y Jesús le dice: hipócrita. Es un término muy duro. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Acaso ustedes no hacen eso? ¿No desatan a su animal para llevarlo a beber como un acto de misericordia? La pregunta de Jesús tiene una respuesta. Claro, sí, es un acto de misericordia. Y el verso 16, Jesús añade: y a esta hija de Abraham, ahora señala a la mujer, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día sábado? Si tú desatas a tu animal como acto de misericordia, y está bien, esta hija de Abraham ¿no debía ser desatada de su atadura en el día sábado? Y por supuesto, los dejó callados. El sábado, para esta mujer, se convirtió como un día de celebración. Yo estaba atada por Satanás 18 años. Pensé que era un espíritu de enfermedad, porque eso es lo que dice en el verso 12. 11 y 12 dice que 18 años espíritu de enfermedad, andaba encorvada, no se podía enderezar. Y resulta que era
que esos 18 años estaba atada por Satanás y fue liberada por Cristo. Cada sábado, ese endemoniado o esta mujer podían decir: Cristo me hizo libre en el sábado. El sábado es y sigue siendo un día para celebrar libertad. Por eso es que nosotros, cuando le decimos a una persona feliz sábado, en realidad, sin saber, lo que le estamos diciendo es: celebremos juntos la libertad que Cristo nos ha concedido. Porque esto es una celebración de independencia. Así como el 28 de julio nos reunimos para la independencia del Perú, el sábado nos reunimos para celebrar la independencia del yugo del mal que Cristo ha traído a sus hijos. Cada sábado debemos gritar: somos libres. Sí, esa frase, somos libres, seámoslo siempre, tiene valor en Cristo. Somos libres, seámoslo siempre, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Y cuándo celebro esa libertad? Hoy. ¿Y cómo la celebro? ¿La celebro cabizbajo? ¿Acaso no es un día de fiesta el celebrar la independencia? ¿Y por qué no tenemos ese ambiente de fiesta? ¿Por qué no decimos: amén, Señor, gracias porque nos has hecho libre en Cristo Jesús? Los desafío para que cada sábado, cuando llegue el sábado, gritemos: gracias, Cristo, porque nos diste la libertad de adorarte en este día. Somos libres, seámoslo siempre. El sábado nos recuerda nuestra liberación final, porque cuando Cristo venga por segunda vez, nos hará libres del pecado para siempre. Hoy, si no tenemos algo que nos recuerde que somos libres en Cristo Jesús, podemos fácilmente olvidar para qué viene Cristo. Viene para llevar a su pueblo que ha sido redimido. En la cruz nos dio la solución al problema del pecado, pero ahora viene a darnos la liberación final. Y así como dice Deuteronomio 5:15, para que te acuerdes que siendo esclavo, que estando dominado por el mal, Dios te ha liberado con su mano fuerte y brazo extendido, Dios te manda también hoy que guardes el sábado como señal de tu libertad. Somos libres en Cristo.